¿Cómo podemos mejorar el diseño de una visualización dados unos datos y una tarea? Es en el año 325 después de Cristo cuando el obispo Eusebio de Cesarea introdujo el primer avance técnico en la representación de la historia universal, la tabla. Así dio comienzo una larga tradición de uso de tablas para comparar las naciones, siempre situadas en columnas paralelas. Es 1753. Thomas Jeffries publica A Chart of Universal History. El gráfico presenta la historia de los diferentes imperios conocidos en un espacio continuo, centrándose, claramente, en el Imperio Romano. Para salvar el problema de que el Imperio Romano ocupa regiones inconexas dentro del gráfico, introduce una innovación prestada de la cartografía, el uso del color. Con el color consigue transmitir similitud entre zonas inconexas. Sin embargo, en 1769, 13 años después, Joseph Priestley publica New Chart of History. A diferencia del chart de Thomas Jeffries, se convirtió en referencia obligada para las universidades de toda Europa. Tenía un preciso uso de la variable temporal, que en palabras del autor, permitía al alumno comprender la historia de la humanidad sin tener que leer, simplemente admirando el gráfico. Dicha técnica ya había inventado unos años antes en A Chart of Biography, publicado en 1765. Este gráfico es considerado como el primer gráfico de líneas de la historia y representa el periodo vital de más de 2,000 personalidades a lo largo de la historia. Tales Julio César o Tintoretto tienen su línea dibujada porque se conocía con precisión su fecha de nacimiento y fallecimiento. Sin embargo, otros como Gutenberg aparecen con una pequeña línea precedida y seguida de una serie de puntos para indicar que se conocía la fecha de su auge, pero no las fechas de nacimiento y fallecimiento. Esos puntos expresan una estimación ligada a una incertidumbre, un concepto sumamente actual si queremos visualizar, por ejemplo, las predicciones realizadas por modelos de inteligencia artificial. Desde el principio de la escritura, el ser humano ha intentado organizar y comunicar todo su saber histórico. Y a lo largo de los años, las visualizaciones de la historia universal han ido mejorando y resolviendo mejor su tarea. Todos ellos siguiendo, sin saberlo, las recomendaciones de una teoría fundamental que tendrás que tener en cuenta cuando diseñes una visualización: la teoría de marcas y variables visuales. Esta teoría conceptualiza de los componentes que podemos utilizar para analizar y diseñar nuevas visualizaciones. Veamos. Por un lado tenemos las marcas, que no son más que los elementos que dibujamos en el lienzo. Pueden ser de varios tipos: puntos, líneas, áreas, volúmenes. Cada fila de nuestra tabla la vamos a representar con alguna de estas marcas. Y por el otro lado tenemos las variables visuales. Son las posibles modificaciones que le podemos hacer a las marcas para transmitir los datos. Nuestro trabajo a la hora de diseñar una visualización girará en torno a qué variables visuales vamos a utilizar para representar la información según el tipo de columna. A este proceso lo llamaremos mapeo de variables. Dentro de las columnas cuantitativas, es decir, las numéricas, podemos encontrar las variables de posición, longitud, ángulo, área, luminancia, saturación. En las columnas categóricas, las variables visuales más importantes son región espacial, movimiento, tono, forma. Veamos cada una de ellas en profundidad. Variable de posición. ¿Recuerdas el diagrama de dispersión que sugería Tufte?
En esa visualización, conocida como scatterplot, tenemos un punto por cada fila del conjunto de datos que viene representado, o mapeado, como se suele decir. La columna temperatura a la posición del eje X y el índice de fallo a la posición del eje Y de cada punto. Gracias a este tipo de gráfico y a la variable de posición, Tufte consigue evidenciar que a menor temperatura, más daño y por ende, mayor riesgo. Nuestro cerebro es capaz de percibir las diferencias de posición con mayor precisión que la mayoría de variables visuales. Variable de longitud. En este diagrama de barras estamos representando el número de cohetes según la temperatura a la que despegaron. ¿Qué mappings estamos haciendo? Pues estamos mapeando la temperatura en el eje X y usamos la longitud de las barras para representar el número de cohetes que despegaron con cada temperatura. Los gráficos de barras son muy usados porque son muy eficaces e intuitivos. Son buenos instrumentos para la interpretación. Eso sí, ten en cuenta algo muy importante. La comparación de longitudes será eficaz cuando las barras tengan un mismo eje común. Existen diagramas de barras apiladas o stacked bar chart en la que podremos comparar sin problema el primer segmento, pero incurriremos en bastante error si queremos comparar segmentos superiores y aún errores más abultados cuanto más desalineados estén. Variable de ángulo. Los clásicos diagramas de tarta o pie charts mapean el porcentaje de cada categoría al ángulo de cada sección. Los pie charts son muy útiles cuando se quiere representar el porcentaje de una sección como parte de un todo. No funciona nada bien si el círculo está dividido en muchos segmentos. Tampoco es una buena opción para comparar porcentajes de segmentos que sean muy parecidos. Un ejemplo muy bueno de gráfica donde el uso del ángulo es perfecto es el diagrama de pendiente o slope chart. Normalmente se usa para representar el cambio de magnitud de varios elementos entre dos periodos de tiempo. Al unir ambos puntos, lo que el ojo percibe con precisión son las diferencias en la inclinación de las diferentes líneas. Variable de área. Volvamos a la gráfica de Tufte. Imagina que queremos añadirle una nueva columna con los datos del número de cohetes despegados. ¿Cuál sería la mejor manera de visualizar en esta gráfica? ¿Sería con el área de los círculos, creando un diagrama de burbujas o bubble chart? Para construir este tipo de gráficos hay que tener en cuenta algo muy importante. El área crece cuadráticamente y no linealmente. Así que para dibujar un círculo el doble de grande que otro, no es correcto usar un radio el doble de grande, sino que tenemos que hacer el radio solo 1,4 veces más grande. 1,4 es la raíz cuadrada de 2. De esta manera, el área del círculo sí se habrá duplicado. Otro gráfico que utiliza el área es el tree map. Estos gráficos son especialmente útiles si necesitas representar la suma de una magnitud en todos los niveles de una jerarquía de una forma compacta. Variables de color, luminancia y saturación. El color tiene varios atributos, varias variables que podemos usar para transmitir información de diferentes formas. El tono, la luminancia y la saturación. El tono es, simplificando, la variable visual a la que llamamos color. La luminancia modula ese tono en grados de luz y de oscuridad, desde blanco hasta el negro, y la saturación determina lo vivo que es en un conjunto, desde un color muy vivo a un gris totalmente desaturado. El mismo ejemplo de antes, donde hemos mapeado el número de cohetes con el área de cada círculo, podríamos representarlo con la luminosidad o con la saturación. Es una solución típica cuando no podemos variar el área porque viene impuesta por los datos, como en los mapas. Variables de región espacial. Es la más eficaz para la columna categórica.
Si tenemos esta nube de puntos y las separamos en 3 regiones espaciales diferentes, el cerebro, por la ley de proximidad de la Gestalt, entenderá que pertenecen a 3 categorías diferentes de puntos. Variables de tono. La variable visual más usada para representar categorías es el tono. Es un recurso muy intuitivo y acorde a la ley de similaridad de la Gestalt. Si tenemos muchas categorías y queremos representarlas con el tono, lo que merece la pena es agrupar las categorías menos frecuentes en una sola categoría que llamaremos otras y usar un solo tono para todas ellas. Variables de movimiento. Si diseñamos para un soporte digital, podemos usar el movimiento para representar diferentes categorías. Según la ley del destino común que formula la Gestalt, las marcas que se muevan en la misma dirección van a ser percibidas como un grupo. Toda esta información de variables visuales la resumen muy bien un principio llamado el principio de expresividad. Este principio nos dice que debemos dividir las variables visuales según el tipo de columna. Existe también un principio llamado el principio de eficacia. Este principio dice que las columnas más importantes deben ir mapeadas con las variables visuales más eficaces. Es de sentido común, ¿verdad? Gracias a este principio podemos ordenar la tabla anterior de variables visuales por su eficacia. Las más eficaces están arriba de la tabla y las menos eficaces al final. Por eso, cuando te enfrentas a una visualización, pregúntate, ¿qué columna de datos es la más importante? La visualización de Joseph Priestley es muchísimo mejor que la original de Thomas Jeffries. Ambos gráficos representan el dato más importante, el tiempo, con un canal tremendamente eficaz como es la posición. Sin embargo, la gráfica de Priestley no viola el principio de expresividad porque representa la magnitud y no solo el orden temporal de cada uno de los imperios. Representa toda la información de la tabla tal como dice el principio. La teoría de marcas y variables visuales sistematiza el diseño de cualquier visualización. Con ella y con conceptos estadísticos que veremos en la siguiente clase, completarás el marco teórico del módulo.